Y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue dado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando el Señor subió al cielo en la presencia de los discípulos, los ángeles los dijeron que el Señor iba a venir en la misma forma como él había subido al cielo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando habla de la muerte de un creyente, habla de un dormir. Yo creo que la mayoría de nosotros no somos personas que siempre piensen lo malo. Cuando vamos a acostarnos por la noche, siempre tenemos la esperanza de esperar por la mañana, aunque no podemos garantizar eso. Recuerdo una hermana en Nueva Zelanda que se acostó una noche con su esposo y cuando abrió sus ojos por la mañana, su esposo estaba ya, pero estaba muerto. Más tarde ella se casó de nuevo y pasó la misma cosa. Una mañana despertó y encontró a su esposo muerto, pero la mayoría de nosotros cuando acostamos tenemos la esperanza que vamos a levantarnos, aunque no podemos garantizarlo. Pero así es, cuando el creyente muere, la Biblia habla de como que está durmiendo en el Señor y va a abrir los ojos en la presencia del Señor. Hace días, cuando pasó a la presencia del Señor la hermana Ramona, ella a los 91 años se cerró los ojos en la clínica y los abrió de nuevo en la presencia del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que el Señor vendrá y con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resistirán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos vivos, seremos también arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy en día hay pocas noticias en el mundo que son buenas, especialmente si estamos leyendo lo que ocurre en Ucrania, con esa guerra ya
guerra donde mucha gente están siendo matados. Entonces vemos que las noticias mundiales son malos, pero nosotros tenemos unas noticias que nos debe alentar a nosotros, esas palabras que la palabra de Dios tiene para nosotros. Podemos preguntar cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia. Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solamente Dios el Padre sabe cuándo su Hijo viene para recoger su iglesia. Y a través de la historia de la cristiandad, siempre había gente que han tratado de decir que el Señor viene en tal día. Nosotros estuvimos, Ana y yo y nuestra familia, en la casa de mi hermana mayor en Melbourne, en Australia, hace años, cuando una iglesia local en la vecindad de ellos, el pastor dijo que el Señor iba a venir esa noche a las 12 de la noche y la iglesia estaba rodeado de los carros de las compañías de televisión con sus antenas dirigidas a los satélites para mostrar todo el mundo el acontecimiento y todas sus cámaras por fuera y la gente esperando la venida del Señor. A medianoche el pastor salió de la iglesia y dijo que había una pequeña equivocación y no viene esta noche sino mañana por la noche. Pero la gente de la televisión no van a perder una buena noticia y la posibilidad de ver el Señor viene del cielo y la gente subiendo al cielo. Ellos quedaban otra noche para ver, pero también a mediodía de la otra noche no pasó nada y otra vez la iglesia quedaba en ridículo porque había tratado de decir algo que la Biblia dice que nadie sabe. Sabemos que después de la venida del Señor Jesucristo habrá 7 años de juicio sobre este mundo, donde Dios va a castigar el mundo porque había rechazado a su Hijo Jesucristo, y sobre todo la nación de Israel que había rechazado su Mesías. Entonces vemos que en este tiempo de la tribulación va a ser unos juicios terribles sobre este mundo. Esta mañana estaba hablando con John Jairo y comentamos sobre el calor que hay en Puerto Boyacá. Y la Biblia dice que una de las cosas que va a pasar durante la tribulación es que el calor del sol va a aumentar, que la gente van a morder sus lenguas y blasfemar a Dios por el calor que está pasando. En mi país, en Australia, hay 2 pueblos por lo menos donde todos los días la temperatura pasa sobre 53 grados, todos los días. Y la gente vive en casas debajo de la tierra porque arriba está demasiado caliente. Pero en la tribulación va a ser un calor espantoso que la gente va a morder sus lenguas y blasfemar a Dios por causa de esa tremenda calor. Y en los 7 años de la tribulación es un juicio sobre la gente que quedan, los que quedan después del rapto de la iglesia. La iglesia no pasará por los 7 años de tribulación. La iglesia no es destinado a juicio. Pero a pesar de que nosotros no sabemos muchos detalles, hay gente y aún iglesias cristianas que enseñan cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, cosas inventadas por ellos. Sabemos que el tema del rapto de la iglesia es un tema tan controvertido entre muchos creyentes.
porque la gente no leen bien ni estudian bien la palabra de Dios y inventan cosas. Hay una teoría que dice que habrá un rapto parcial, eso es decir, que las únicas personas que van a ser raptados de la iglesia son las personas que viven vidas de santidad y vidas buenas para el Señor. Pero la Biblia no dice esto. La salvación de nosotros no depende de lo que nosotros hacemos, depende del Señor. Esa teoría está inventado por un grupo de personas conocido como la gente de la santidad, por ejemplo, la Iglesia Nazareno y otros semejantes que crean que ellos son perfectos en su forma de vivir todos los días. Hay otros que dicen que el rapto ocurrirá en la mitad de la tribulación, pero como la Biblia dice que nadie sabe la fecha de la venida del Señor, si sabemos cuándo empieza la tribulación, entonces se puede calcular cuándo es la mitad de la tribulación y calcular la fecha de la venida del Señor, que va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Otros enseñan que el rapto de la iglesia ocurrirá después de los 7 años de la tribulación, pero la Biblia está muy clara que dice que la iglesia no pasará por la tribulación. Tal vez usted no sabe que los mormones, que es una religión falsa, la iglesia del Señor Jesucristo de los últimos días, se llama. Esa iglesia, aparte de enseñar muchos errores, dice que toda la gente en su iglesia tiene que mantener una pieza en su casa donde tiene comida por lo menos para 7 años. La gente llena esa pieza con comida enlatado y botellas de agua para que cuando no hay comida, entonces esa gente tendrán la comida. Pero usted puede imaginar, si usted vive en un barrio donde la gente está muriendo de hambre y alguien sabe que su vecino tiene una pieza llena de comida, ¿usted piensa que esa gente van a quedar quieto con eso? Ellos van a atacar esa casa para sacar esa comida, porque vivir es una de las cosas básicas de la vida, el sostenimiento de la vida de uno. Sabemos que la iglesia no está destinado para juicio. En Juan 5:24, el apóstol Juan dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las palabras del Señor que Juan recuerda para nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo no está destinado a condenación, no pasará por la tribulación. En 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10 dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces habla de que Dios nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha puesto su iglesia para ira.
Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, Dios promete en este capítulo que Él va a proteger su pueblo, guardar su pueblo de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. La Biblia es el libro que el Señor ha dado para nosotros. Cuando compramos un equipo de algo, muchas veces viene con un libro de instrucciones. Y la cosa interesante es que nosotros venimos al mundo con un libro de instrucciones también que nos muestra cómo debemos funcionar. Y ese libro de instrucciones es la Biblia. Y si leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, está muy claro el orden de las cosas que va a pasar sobre el mundo. En capítulos 2 y 3 vemos la historia de la iglesia en la tierra. En los capítulos 4 y 5 vemos la iglesia en el cielo. En capítulo 4, versículos 1 a 4, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como la trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estos. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces vemos al Señor sentado en su trono y los 12 discípulos, los 12 apóstoles, los 12 ancianos del Antiguo Testamento están allá sentados alrededor del Señor, y estamos en la presencia del Señor y no estamos sobre este mundo. Muchas veces la gente piensa en qué pasa con la gente que mueren después de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, siempre cuando una persona muere, si es creyente, su alma y su espíritu van a la presencia del Señor. Y si la persona no es creyente, su alma va y espíritu va al lugar se llama el Hades, donde sufre dolores y juicio allá en ese lugar. Entonces, cuando una persona muere, por ejemplo, la hermana Ramona que pasó a la presencia del Señor el otro día, su cuerpo todavía queda en la tumba. Pero en el día de la resurrección, cuando el Señor resucita la iglesia, el día del rapto de la iglesia, ese cuerpo de la hermana Ramona con sus 91 años y su cuerpo viejito y dolorido, faltando una pierna, ese cuerpo va a ser levantado de nuevo como un cuerpo perfecto con todos sus miembros intactos, y va a estar con su alma y su espíritu en la presencia del Señor. Muchas veces la gente piensa qué pasa con los bebés cuando mueren. Mucha gente sufre mucha prueba cuando un bebé muere y no sabe qué pasa con ese niño. Aquí en Colombia la gente dice que cuando los bebés mueren se convierten en ángeles.
pero esa no es la verdad. Los ángeles son una raza de personas especialmente creado por Jesús para servir a Él. Pero los bebés y las personas que no han alcanzado la responsabilidad por sus acciones están seguros en los brazos del Señor. Y en el momento del rapto, esos bebés también van a ser levantados con cuerpos perfectos para estar también en la presencia del Señor Jesucristo. Pero las personas inconversos, los que no conocen al Señor, esas personas cuando mueren, ellos van a un lugar, se llama el Hades, y un lugar donde sufren por causa de su pecado. Y después, al fin de todo, cuando el Señor levanta el gran trono blanco para juzgar a todos los inconversos, esas personas van a ser juzgados delante de ese trono blanco y van a ser destinados al infierno y para toda la eternidad. Se puede leer esta historia en Lucas capítulo 15, donde habla de la muerte de Lázaro y el rico. Entonces, así habla del destino de la gente que no conoce al Señor como su Salvador. Hay unos versículos importantes para nosotros en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces no toda la persona que dice, Señor, Señor, es un creyente de verdad. Solo el Señor sabe de verdad quiénes son los cristianos verdaderos. Y también, por ejemplo, he visto unas personas que no he conocido en este lugar ayer por la tarde, y mirando a esa gente yo sé que son creyentes porque su cara muestra que pertenece al Señor Jesucristo. En 2 Corintios, versículo 5 de capítulo 13, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces el Señor nos exhorta por medio de la palabra para examinarnos, para ver si de veras son parte de la iglesia del Señor. Porque hay mucha gente hoy en día que dicen, Señor, Señor, pero no son parte de la iglesia del Señor. Hay muchos hermanos que no viven como cristianos. Hace muchos años, el doctor Billy Graham tenía una campaña en Chicago, y una de las personas que vino delante de la congregación para recibir a Cristo como el Señor, que fue un criminal, un bandido muy famoso en los Estados Unidos. Entonces, él dijo en ese tiempo que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero días después, algunos creyentes vieron a ese hombre caminando por la ciudad de Chicago con su estuche de violín, y sabía que en ese estuche tenía su metralleta. Entonces él dijo, hola, hermanito, usted como creyente no debe andar con esa estuche de violín con su metralleta. Y el hombre dijo, ¿y por qué no? Si hay carniceros cristianos
y hay plomeros cristianos, porque no hay mafiosos cristianos. Entonces, ellos dijeron, bueno, no, eso no puede ser. Entonces él dijo, si no puedo ser un mafioso cristiano, yo no quiero ser un cristiano. Entonces vemos que hay mucha gente que creen que son creyentes, pero no lo son. Entonces debemos examinar nuestras vidas para ver si estamos en la fe, para probarnos si estamos o no. Y para nosotros que tenemos toda la seguridad que estamos en el Señor, tal vez la música más bella que escucharemos un día es esta señal de trompeta que van a escuchar cuando el arcángel suena esa trompeta y nosotros levantamos en la presencia del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos alentarnos el uno con el otro con esas palabras. Es palabra de verdad, es algo que es cierto y sabemos que un día estaremos con el Señor Jesucristo en el cielo para toda la eternidad. Millones de años van a pasar con nosotros en el cielo, gozando la presencia del Señor, alabando al Señor y teniendo ese gran privilegio de estar con el Señor, con Él quien murió en la cruz por nosotros y dio su vida para que nosotros podamos tener la vida eterna. Entonces, quisiera decir si hay alguien aquí que nunca ha tenido un encuentro con el Señor. Recuerdo que hoy es el día de la salvación. Mañana no. Hoy es el día de la salvación. Ponga su fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Pida la salvación del Señor. Solamente en el Señor hay la salvación. Confiesa su pecado a Él y pida perdón para que el Señor entre en su vida y usted sea parte de la iglesia del Señor y usted un día será parte del rapto de la iglesia cuando todos vamos a unirnos en la presencia del Señor. Qué maravilloso será ese día cuando reunimos con millones de personas que jamás hemos visto en la vida, millones de creyentes de todos colores, de todos tamaños, de todos idiomas, de todas las razas, y vamos a estar unidos con ellos en el Señor, gozando la presencia del Señor y gozando la presencia del uno y del otro y mirando también a nuestros amigos que hemos visto aquí en la tierra, mirando la mano Ramona, recordando a ella que hemos conocido a ella y otras personas como ella. Entonces, que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, otra vez damos gracias por este día. Damos gracias que de verdad podemos estar aquí en la presencia tuya. Damos gracias, oh Señor, porque tú nos has dado palabras de aliento, palabras de verdad, que nosotros sabemos que un día estaremos contigo en el cielo. Damos gracias que tú nos has dejado en este mundo para que podamos testificar para ti, para que otras personas puedan llegar a conocer a ti. Rogamos especialmente para cada uno que está aquí, que no conoce a ti, para que ellos abran su corazón, confiesen su pecado y reciban a ti en su vida como su Señor y su Salvador. Pedimos especialmente las personas que están desanimados, las personas que tienen dudas, las personas que han perdido el ánimo para vivir para ti, Señor, que tú les des las fuerzas para que ellos también puedan siempre confiar en ti, que la palabra tuya sea un aliento para sus vidas y sus almas. Rogamos especialmente por ellas y damos gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.